Bueno, bien, atiendan, atiendan. Vamos, esto se lo quiero explicar acá porque sí, es un poco más complicado, igual lo van a entender y los que están en la casa también lo van a entender, pero no importa, lo vamos a ver acá. A ver, atiendan. Nosotros, la clase anterior, habíamos visto el equilibrio de mercado entre oferta y demanda. Esta era la demanda, esta era la oferta. ¿Sí? Y ¡ay, se me rompió! bueno. No importa. ¿Qué dijo? Que no importa, después va a ir bien. Después va a ir bien. Bien, a ver, atiendan. Sí. Bien. Entonces, nosotros acá teníamos la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio, ¿se acuerdan? Y yo en la última clase les había explicado que si el gobierno fijaba el precio por acá, ¿sí? Fijaba otro precio por acá, nosotros íbamos a tener lo que se llama un exceso de demanda. ¿Por qué? Porque la cantidad demandada iba a ser toda esta cantidad y la cantidad ofertada iba a ser esta cantidad. Por lo tanto, iba a haber un exceso de demanda. La gente iba a demandar mayor cantidad de bienes de los que habían en el mercado. ¿Qué pasó? Yo creo que me había a preguntar algo. Bien. Entonces esto se llama exceso de demanda. Otra situación que se puede plantear es que, hola, buen día, es que el precio, el gobierno lo fije por encima del precio de equilibrio. Esto que está acá, el ejemplo sería los precios máximos. ¿Vieron que el gobierno que dice que los precios máximos le ponen precio a la harina, al azúcar, al aceite? Bueno, y ustedes van al supermercado y no encuentran ni harina, ni azúcar, ni aceite. Bueno, es por esto, ¿sí? Porque la gente demanda más producto de lo que las empresas están dispuestas a llevar al mercado a ese precio. Porque si el precio fuera ese, llevarían mucha más cantidad al mercado. Bien. ¿Pero es encima del precio? ¿Cómo? ¿Este es encima del precio? El que sigue, es cuando el gobierno fija el precio por encima del precio de equilibrio. ¿Cuándo pasa eso? Acá en Mendoza, un ejemplo, acá en Mendoza, el gobierno permanentemente le está fijando el precio al vino. ¿Por qué? Porque con el precio de mercado del vino, que es el precio de equilibrio, los productores no ganan, no sacan ni para los gastos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno, pero ¿por qué pasa eso? Y porque la gente no toma vino, simplemente por eso, o sea, porque no hay demanda de vino. Toman cerveza, toman fernet, toman cualquier cosa y no toman vino. ¿Sí? Entonces, ¿es cuando la demanda no es tan alta? ¿O cómo? Es cuando el precio de equilibrio es muy bajo. ¿Sí? Y les vuelvo a repetir, en el ejemplo que les estoy dando, en Mendoza el vino. El gobierno permanentemente fija el precio. Entonces, ¿qué hace? Fija el precio por encima del precio de equilibrio. Entonces, proyectando esto acá, ¿sí? Proyectando esto acá, ustedes ahora tienen esta cantidad ofertada, ¿lo ven? Acá en el gráfico tienen esta cantidad ofertada, pero tienen esta cantidad demandada. O sea, la demanda es mucho más chica que la oferta. Entonces ahora acá en este mercado, lo que hay es lo que se llama un exceso de oferta. ¿Sí? O sea, hay mucho más oferta que demanda. ¿Entendieron? Sí. ¿Todos? Es cuando no. A ver, O sea, hay muchos Tiempo productos que no para compran todos. cuando... Tolerante. A ver, no pasa nada, no es la primera persona que van a ver limpiando el piso. No es para reírse. Por eso, no es para reírse, así que atiendan acá y dejen de... Está medio húmedo el coso. Kasia, ¿puede atender? ¿Darse vuelta? Claro, Te faltó un poquito de...
Bien, vuelvo a explicar. Cuando el precio de equilibrio es muy bajo, el gobierno lo que hace es fijar el precio por encima del precio de equilibrio. ¿Sí? Cuando pasa eso y nosotros proyectamos este precio a ambas curvas, la de oferta y la de demanda, nosotros vamos a tener que esto que está acá, proyectándolo para abajo, esa es la cantidad que se oferta en el mercado. Supónganse 50, ¿sí? Y proyectando el mismo precio a la curva de demanda, esta es la curva de demanda, y proyectando acá abajo, ustedes van a tener esta demanda, supónganse 20. Quiere decir que en el mercado van a haber 50 litros de vino ofertados, ¿sí? Pero solamente van a consumir 20 litros de vino, ¿sí? A este precio, porque si el precio fuera más barato, consumirían más vino la gente. Si fuera el precio de equilibrio, consumirían más vino. Pero a este precio que fija el mercado, el gobierno, la gente consume, está dispuesta a pagar menos, o a comprar menos, no a pagar menos, sino a comprar menos vino. Entonces, consumen 20 litros. ¿Cuánto sobra en el mercado? Y están sobrando 30 litros de vino. ¿Sí? Esto pasa siempre. Cuando pasa el exceso de demanda, lo que pasa en el mercado es que no hay productos. Ustedes van a comprar harina, aceite, los precios cuidados, eso, y no encuentran ni la harina, ni el aceite, ni nada. Bien, y cuando pasa esto, ¿sí? Al último, es el gobierno el que termina comprando el vino. Estos 30 litros que están acá, se los compra el gobierno. ¿Por qué? Y pues no lo va a comprar nadie. O lo tiran, o lo compra el gobierno. Entonces, ¿por qué suben el precio si no hay tanta demanda? Y porque si al precio de equilibrio, los productores pierden plata. Y se funden, y salen a la calle, y les cortan la ruta, y todo eso que pasa. Entonces, para evitar todo eso, el gobierno le fija un precio por encima. Pero igual menos gente A ver, va comprar. no es ninguna solución. O sea, ni fijar el precio por encima, ni fijar el precio por debajo es solución de nada. Está probado en la historia económica del mundo, desde que el mundo tiene economía, ¿sí? Y de esto le estoy hablando yo, que el primero que fijó precios por encima del precio de equilibrio fue el Imperio Romano. El Imperio Romano fue el primero que fijó precios máximos, y así le fue al Imperio Romano. Bueno, nunca funcionó esto, ¿sí? Nunca funcionó. Y nunca va a funcionar, a no ser que hagan un comunismo, o sea, de una economía, le sacan todos los bienes a las personas y el Estado se dedica a producir cosas. Bueno, ahí ya no hay más privado. Pero en una economía de mercado, que está probado que es la única economía que funciona en el mundo, ¿sí? Porque las otras que han probado no funcionan. Si no, vayan a Cuba, vayan a Venezuela, vayan a Corea del Norte. Bueno, Venezuela no sé si es comunismo, no sé, o un conjunto de payasos gobernando, pero no importa. Pero en esos países la gente es pobre, no hay bienes, no satisfacen las necesidades, etcétera, etcétera. Entonces, por ahora, lo único que funciona en el mundo, más o menos bien, es esto, ¿sí? La economía de mercado. Que tiene problemas, y sí, puede llegar a tener problemas. Que el gobierno puede intervenir, y sí, puede intervenir. Con lo que yo les dije la clase pasada de, por ejemplo, si subiera mucho el precio de la insulina, ¿se acuerdan que hablamos? Bueno, y ahí sí está bien que intervenga y que le fije el precio, porque si no va a haber gente que no va a poder acceder al medicamento. Ahora, que fije el precio del aceite y que el problema de la inflación de la Argentina sea el aceite o la carne, y que le fijen el precio, eso no es ninguna solución. O sea, eso puede ser una solución para una semana, un mes, nada más. Porque al mes que le fijan, ¿qué es lo que hacen los productores de aceite? Porque el acuerdo de precios no es el aceite, sino que el aceite marca, qué sé yo, marca Patito de 900 centímetros. Ese es el del acuerdo. Pero el señor de la fábrica de aceite hace el aceite marca Gallinita, ¿sí? Le cambia la marca y lo manda al mercado al precio de mercado. Entonces va a estar el Patito, que no está, a 120 pesos, y el Gallinita, que está al precio de mercado, que es 150, 180, o que sea. ¿Está claro? Y si ustedes le fijan el precio a todo, supónganse que digan, el litro de aceite vale 100 pesos, el que sea,
desaparece el aceite del mercado. ¿Sí? No hay más aceite. Por eso hacen esos acuerdos así. ¿Sí? Hacen esos acuerdos del aceite marca tal. Entonces, bueno, ustedes van a comprar aceite. A lo mejor si se levantaron con suerte consiguen una botella. Y si no, bueno, van y compran otra. Si no les queda otra, si van, necesitan aceite y tienen la plata, bueno, compran otra más cara. ¿Sí? Pero eso no es ninguna solución. No es ninguna solución, por ejemplo, echarle la culpa que los productores ganaderos tienen la culpa de que aumente la carne. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Para bajarle el precio a la carne, prohíben las exportaciones de carne. Eso puede provocar una disminución en el precio en el corto plazo. Corto plazo, estoy diciendo de aquí a agosto. Ahora, después de eso, pasa todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el que es productor ganadero y le bajan y le prohíben exportar y tiene que vender todo acá, en un principio le sobran las vacas, ¿sí? Porque ya no las puede vender más afuera, las tiene que vender todo acá. Entonces, hay una mayor oferta de carne acá, porque ¿qué va a hacer con la vaca? Si no, la tiene que matar, o si no, se le muere de vieja la vaca. Entonces, en un primer momento que va a haber un exceso, va a haber más oferta, y si hay más oferta va a bajar el precio. Manteniéndose la demanda constante, va a bajar el precio de la carne. Ahora, en el mes de noviembre, ya no van a estar más las vacas, porque las mataron. ¿Y por qué las mataron? Y porque no convenía. ¿Sí? Porque no era negocio producir vacas al precio que el gobierno quiere que esté la carne. Entonces matan la vaca y se ponen a producir en ese campo que tienen, producen soja, producen trigo, producen maíz, producen cualquier cosa. Entonces, después ¿qué pasa? Ya no hay más vacas. Y si no hay vaca, no hay oferta. Y si no hay oferta, el precio sube. Entonces, eso tampoco es una solución. Y todo eso está escrito, no es que se me ha ocurrido a mí ahora en este momento. Todo eso está escrito en todos los libros de economía. Pero bueno, parece que no leen libros de economía. ¿Sí? Bien. ¿Entendieron entonces esto? Sí. Bueno, entonces en la carpeta van a poner ahí. Van a poner. Esto sería falta de demanda. ¿Cuál? O sea, exceso de oferta. Este exceso de demanda y este exceso de oferta. O sea, más que está más arriba del exceso de oferta. Claro, es que cuando fijan el precio por encima hay exceso de oferta. Y cuando fijan el precio por debajo hay exceso de demanda. Bien. ¿Escribieron algo del equilibrio o no alcanzaron a escribir nada en la otra clase? Sí. Bueno, yo les voy a dar las preguntas por si no tomaron apunte lo que tienen que saber de esto. De equilibrio. De equilibrio de mercado. Qué buena persona. No ocurrió nada. Bueno, entonces ponen de título, si no lo tienen puesto, ponen equilibrio de mercado, de título. Equilibrio de mercado, ponen de título. Equilibrio de mercado. Y ponen ¿qué significa el equilibrio en el mercado? ¿O qué significa que el mercado está en equilibrio? Lo mismo. ¿Qué significa que el mercado esté en equilibrio? Está en el libro, en la página 104, por si no se acuerdan. ¿Qué significa? ¿Qué significa que el mercado esté en equilibrio? ¿Qué significa que el mercado esté en equilibrio? Abajo, ponen. ¿Qué significa el exceso de demanda? ¿Qué significa el exceso de demanda? Punto seguido, grafique. El grafique es este. Pero hacen un gráfico para exceso de demanda y hacen otro de exceso de oferta. Ajá. También en la Y abajo 3, ¿qué significa el exceso de oferta? Punto seguido,
Grafique. ¿Qué significa? El exceso de oferta. Punto seguido, grafique. Fíjense, este gráfico que está acá es de un exceso de oferta, ¿sí? Donde el precio está por encima del precio de equilibrio. Entonces ustedes proyectan y van a decir, esto que está acá es la cantidad demandada del producto. ¿Por qué? Porque esta es la de demanda, esta es la de oferta. Entonces esto que está acá, proyectado, es la cantidad de demanda. Y esto que está acá, proyectado, es la cantidad de oferta. ¿Sí? Esta diferencia que hay acá, esta diferencia que hay acá, ese es el exceso de oferta. ¿Sí? Y yo recién se lo hice con números. Acá era 50, acá era 30, el exceso acá era 20, le puse, bueno, ahí está. El exceso acá, esta partecita, significa que hay 30 productos excedentes en el mercado. ¿Sí? Para el exceso de demanda, para el exceso de demanda, bueno, acá tienen el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio, y fijan el precio por debajo del precio de equilibrio. Entonces ustedes tienen acá la cantidad ofertada y la cantidad demandada. Esto es lo que se oferta y esto es lo que se demanda. Entonces, esta diferencia que está acá es el exceso de demanda, ¿sí? Por ejemplo, llevan al mercado a ofertar 40 productos y la gente va al mercado y demanda 80 productos. Entonces, la diferencia serían 40 unidades que faltan en el mercado. En el exceso de demanda faltan productos y en el exceso de oferta sobran productos. ¿Entendieron? Sí. Significa página 124. 104 creo que es. Bueno, eso es todo.